1, you saw that Mark tells us that Jesus is the Messiah. En Marcos 1, versículo 1, vemos que Marcos nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. In chapter 1, verse 3, you saw that Jesus was referred to with the holy name of God, the Lord. En Marcos 1:3 vemos que Marcos se refiere a Jesús con el santo nombre de Dios, el Señor. In chapter 1, verse 7, you saw that the greatest prophet who ever lived said that he was unworthy to tie the sandals of Jesus. En Marcos 1:7 vemos que el mayor profeta que vivió, Juan el Bautista, reconocía que él no era digno de desatar el calzado de Jesús. In chapter 1, verse 11, you saw that God the Father calls Jesus his son. En Marcos 1:11 vimos que Dios el Padre llama a Jesús su Hijo. In chapter 1, verses 12 to 13, you saw that Jesus was the faithful one that did not fail in the wilderness. En Marcos 1:12 al 13 vimos que Jesús es fiel y que es aquel que nunca cayó en la tentación en el desierto. In chapter 1, verses 16 to 20, you saw that Jesus had the authority to call disciples, and they came. En Marcos 1:16 y 20 vimos que Jesús tiene la autoridad para llamar discípulos y que ellos le siguen. In chapter 1, verse 24 to 26, you saw that Jesus has the authority over demons. En Marcos 1:24 al 26 vimos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. In chapter 1, verse 29 to 31, you saw that he has authority over sickness and disease. En Marcos 1:29 al 31 vimos que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. In chapter 2, 5 to 7, you saw that he has the authority to forgive sins. En Marcos 2:5 al 7 vimos que Jesús tiene la autoridad para perdonar el pecado. And the Pharisees recognized that only God can do that. Y los fariseos reconocieron que solamente Dios puede hacer eso. And last week you saw that Jesus is Lord of a holy day, Lord of the Sabbath. Y la semana pasada vimos que Jesús es el Señor del día santo, del día de reposo. And so the claim that Christians have had for over 2,000 years is that Jesus is not just merely a prophet. Lo que nosotros hemos creído como cristianos por más de 2000 años es que Jesús no es simplemente un profeta. He's not merely a good teacher. No es simplemente un buen maestro. He's not merely a social revolutionary. No es simplemente un revolucionario social. He's not your sugar daddy. No es alguien a quien tú puedes venir para que te dé salud y riqueza. Yeah. He is God in the flesh. Él es Dios en la carne. He has come to establish a new world order that he calls and teaches as the kingdom of God. Él ha venido a establecer un nuevo orden mundial, a lo que él llama el reino de Dios. Jesus is God in the flesh, and he is bringing in the kingdom of God on the earth. Jesús es Dios en la carne y él está trayendo con él el reino de Dios a la tierra. And this is a critical question. How does one enter into that kingdom? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Hopefully, Alejandro and Juan have been pointing you to chapter 1, verse 14 and 15 often. Esperamos que Alejandro y yo les hayamos recordado cómo, como lo dice Marcos 1:14 a 15. This is how we enter into the kingdom of God. Así es como entramos al reino de los cielos. Mark 1, 14 and 15. I'll go ahead and read this one. Marcos 1:14 a 15 dice, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Marcos 1:14 a 15 dice, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. This is the whole point of Mark. Este es todo el mensaje de Marcos. Jesus is the Son of God that has authority over sin, Satan, and death. Jesús es el Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre el pecado, enfermedades, Satanás y la muerte. And the way in which you enter into that kingdom is through repentance of your sins and in trusting in Christ alone for salvation.
Y la forma de entrar al reino de los cielos es arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo para nuestra salvación. But what is this kingdom of God like? Pero, ¿cómo es este reino de los cielos? We'll define the kingdom of God as the reign and the rule of Christ. Definimos el reino de los cielos como el reino de Jesús. Or as I like to say, the kingdom of God is the eternal rest in Jesus. O, como me gusta decirlo, el reino de Dios es el descanso eterno en Jesús. And as we continue your series through the book of Mark, this is the gift that I want to give you, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, this notion of rest in Christ. Ahora, a medida que continuamos nuestro estudio en el libro de Marcos, quiero darles esta idea de descanso en Cristo. As a church of Jesus Christ, you are an outpost of the kingdom of God. And so therefore, in a world that is looking for rest, you know where it is. Como representantes del reino de los cielos, del Señor Jesucristo, como iglesia, nosotros podemos enseñarle al mundo qué significa en realidad el descanso, a un mundo que desesperadamente lo está buscando. It's found in the person and the work of Jesus Christ. Lo podemos encontrar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. So let's now read Mark chapter 3, verses 1 to 6. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. So let's begin by recalling who these Pharisees are. Comencemos recordando quiénes eran estos fariseos. These guys have separated themselves from the rest of the Jewish population as those that would strictly obey the law and the traditions of men on top of that law. Ellos eran judíos que se apartaban de los demás judíos para obedecer la ley estrictamente y para obedecer tradiciones que ellos crearon que no eran parte de la ley. These guys are sort of like maybe some of your children. When they were small, you caught one of their brothers or sisters doing something wrong. I'm going to let you explain all this in a moment. And that brother or sister said, Mommy or Daddy, I didn't do anything wrong. I didn't look at the TV. I didn't do anything wrong. I didn't even look at the TV the wrong way. But your other son or your other daughter did. I did right. Please repay me. Ellos eran como posiblemente algunos de sus hijos cuando ellos eran niños. Por ejemplo, tenía un hermanito o una hermanita y le decía a su mamá: mamá, yo no he hecho nada, yo me he portado bien, yo he visto la televisión, pero mi hermano, mira que él no se está portando bien. And so that's what the Pharisees were like. Their entire identity was built on doing everything right. Así eran los fariseos, toda su identidad estaba formada en hacer todas las cosas bien. Not only what they believed the Bible taught, but also what those men taught that added to the scriptures. No solamente lo que la Biblia enseñaba, sino lo que otras personas le agregaron a la enseñanza de la Biblia. And in walks Jesus into these guys' world to mess it all up. Y aquí viene Jesús al ambiente de esos fariseos para darle una vuelta al mundo de estos fariseos. So if you remember from last week in Mark chapter 2, verse 23 to 28, these same guys, the Pharisees, got upset because Jesus and his disciples were picking up some grain on the Sabbath.
Recordemos que la semana pasada, en Marcos 2, 23 al 28, los fariseos se molestaron porque Jesús y sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. And they were right to point to the Sabbath because the fourth commandment of the law, of the 10 commandments, it does teach Sabbath keeping. And so go ahead and read what that says. Recordemos que el día de reposo era de hecho parte de la ley de Dios que Él dio a su pueblo. Precisamente la ley acerca del reposo era el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículos 8 al 10 dice: te acordarás del día de reposo, o el séptimo día, y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor de Dios. No harás en él ningún trabajo. And so the heart of the Sabbath was to stop working and to start worshiping. La esencia del día de reposo era parar de trabajar y comenzar a adorar a Dios. Stop working so that you would come and rest in the Lord. Parar de trabajar para comenzar a descansar en el Señor. The Pharisees thought that Jesus and his disciples had broken this command because they picked up some grain and they rubbed it together to eat. They thought that was work and they broke the Sabbath, so they thought. Los fariseos pensaron que Jesús y sus discípulos quebrantaron este mandamiento porque espigaron el grano y lo sacaron para comer. And Jesus went on to explain to them that the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Jesús les explicó que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. In other words, the Sabbath was not meant to be some mean master. How many of you have bad bosses, mean bosses? El día de reposo no fue creado por Dios para que fuera un yugo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, un jefe que puede ser un poco difícil? That's not the way the Sabbath is supposed to work. Así no es como el día de reposo debe ser. The Sabbath, God gave us the Sabbath so that it would work for us, not have us work for it. Dios nos dio el día de reposo para que nos sirviera a nosotros, no para que nosotros le sirviéramos el día de reposo. It was in place to give us rest in the Lord. Dios lo creó para darnos reposo en el Señor. And Jesus says that He's the one that is Lord of that day. He's over that day. Jesús dice que Él es Señor sobre ese día. And so as Lord of the Sabbath, Jesus has come with authority in order to have us enter into His rest. Y como Señor del día de reposo, Jesús ha venido con la autoridad de ayudarnos a entrar en su reposo. So that in that rest we might find restoration. Para que en ese reposo podamos encontrar restauración. And here the Pharisees are up to their tricks again. They show up to church, as it were, not to learn, not to grow in their love for God and His Word, but instead they show up to get some evidence to take Jesus down. Aquí los fariseos están tratando de hacerle trampas a Jesús otra vez. Van a la iglesia no para aprender ni para crecer en su amor a Dios y su palabra, pero al contrario, para tratar de encontrar evidencia que pueda destruir a Jesús y su ministerio. And this is something people still do today. Algunas personas también tratan de hacerlo hoy. Maybe that's why you're here. Posiblemente eso es porque estás aquí. But regardless, they decided that they're going to use this no work on the Sabbath law to try to take Jesus and His ministry down again. Los fariseos, de cualquier forma, habían tratado de usar su interpretación de la ley de no trabajar en el día de reposo para tratar de hacerlo caer una vez más. And so Jesus, showing His divinity again, He knows their thoughts, and He brings up the man with a withered hand and He asks them a question. Y Jesús, mostrando su divinidad de nuevo, conociendo sus pensamientos, llama al hombre con la mano atrofiada y le hace una pregunta. You can let's imagine Juan Vega is our withered hand man, right? And he says, is it good